Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 22, mes 10. Jeremías capítulo 39. Se relatan acontecimientos donde predominan elementos históricos más que proféticos. Desde el versículo 1 se narra la caída de Jerusalén, donde se concretan las advertencias de juicio que el Señor había anunciado a través de Jeremías y otros profetas. En este contexto, el rey Sedequías sufre las consecuencias de su propia rebelión, pues no quiso escuchar ni someterse a las palabras de Jeremías, sino que tuvo más temor de los hombres que de Dios, buscando librarse de sus semejantes antes que del juicio que el Señor había anunciado contra esa nación. Así, Sedequías sufrió el arresto de parte de los babilonios, quienes lo apresaron y mataron a los nobles de Judá y a los hijos del rey. A este último le sacaron los ojos y lo llevaron cautivo a Babilonia. Desde el versículo 11, lo anterior contrasta con el cuidado que el Señor mostró hacia Jeremías, ya que el comandante Nabuzaradán tuvo órdenes de no hacerle mal al profeta, sino de cuidarlo poniéndolo bajo el cuidado de Gedalías, un gobernador judío nombrado por Nabucodonosor. Desde el versículo 15, el Señor también muestra su cuidado hacia Ebed-Melech, un etíope que protegió a Jeremías, por lo cual el Señor guardó su vida en medio de todo lo que estaba ocurriendo en esa ciudad. Por tanto, podemos apreciar que obedecer la palabra del Señor nos pone a salvo de la ira de su juicio, siendo la fe y la obediencia a Dios lo que finalmente nos libra. Así, podemos decir tal como se le dijo a Ebed-Melech: tu vida te será por botín, versículo 18, ya que como creyentes también se nos ha conservado la vida respecto de la condenación que vendrá sobre el mundo. En esto apreciamos la soberanía de Dios sobre las naciones y los corazones de los hombres. Los temibles babilonios desbarataron naciones completas y destruyeron la ciudad de Jerusalén, pero este león fiero estaba bajo el control de Dios, quien restringió su poder destructor para proteger a sus fieles como Jeremías, Baruch y Ebed-Melech, y así también librará a su iglesia de ser completamente destruida a manos del mundo incrédulo hasta que Cristo venga por segunda vez. Capítulo 40. Desde el versículo 1 se relata que los judíos que quedaron en la tierra de Judá sin ser expulsados ni exiliados estuvieron bajo el cuidado de Gedalías. En dicho contexto vemos que el Señor promete cuidar a quienes se queden en este lugar bajo el gobierno de este hombre. Desde el versículo 13, sin embargo, se narra que empezaron las conspiraciones por parte de los que quedaron en la tierra, y a pesar de que algunos presididos por Johanán, hijo de Carea, advirtieron a Gedalías de que un hombre llamado Ismael quería matarlo, este no lo escuchó ni hizo caso. Este Johanán luego mostraría su corazón rebelde al rehusar someterse a la palabra que el Señor entregó por medio de Jeremías. Todos estos hechos demostraban lo que el Señor ya había anunciado por medio de sus profetas, y es que los que fueron tomados cautivos disfrutarían de su favor, pero los que quedaron en la tierra recibirían su juicio condenatorio. Capítulo 41. Se concretó lo que fue advertido por Johanán, hijo de Carea, en cuanto a que Ismael tramó una conspiración y mató a Gedalías, apresando a todos los judíos que quedaban en la tierra y exponiéndolos a peligro de muerte. También masacró a 70 hombres de entre un grupo de 80 que habían venido a presentar ofrendas al templo de Dios, demostrando así que su afán no era más que una impía ambición de poder. Johanán, hijo de Carea, logró reunir un grupo para combatir a Ismael y pudo rescatar a quienes habían sido tomados cautivos, pero entraron en pánico, ya que pensaban que iban a ser muertos por los caldeos, es decir, los babilonios, pues Ismael y su gente habían matado al hombre que fue designado por Nabucodonosor para gobernar la zona. Esta historia se seguirá desarrollando en los siguientes capítulos, pero hasta aquí vemos que el Señor está mostrando su juicio sobre los que quedaron en Judá, quienes pensaban que eran el remanente selecto del Señor, pero en realidad eran los más endurecidos en su pecado. Cuidémonos para no caer en una rebelión y dureza de corazón tal que pensemos ser los predilectos de Dios cuando en realidad estamos bajo su juicio. Salmo 90. Salmo de Moisés, que nos habla de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Desde el versículo 1 nos menciona atributos de Dios que son claves en nuestro entendimiento de su ser. El Señor es eterno, desde el siglo y hasta el siglo, solo Él es Dios. Es inmutable y tal como Él no cambia, sus promesas y su palabra también están firmes. Por eso el salmista puede decir: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Versículo 1. Si los montes nos parecen firmes y estables, podemos confiar en un Señor que es Dios antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo. Desde el versículo 3, contrasta la eternidad de Dios con la vanidad de la vida del hombre. Dice: 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Versículo 4. Esto nos muestra de manera clara la eternidad de Dios, lo que implica que Él está sobre el tiempo, y por lo mismo podemos tener seguridad en que Él no está limitado por los años ni las edades, sino que los usa para desarrollar sus propósitos en el tiempo. En contraste, el hombre es pasajero, su vida es breve, finita y limitada. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Versículo 9. Desde el versículo 7, presenta la manera en que la vida del hombre exhibe los efectos del juicio de Dios contra el pecado.
Vivimos bajo los efectos de la caída, mereciendo la ira de Dios. Por consiguiente, eso nos debe llevar a esta petición del versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ya que somos pasajeros y nuestros años se van como un pensamiento, entonces vivamos de una manera sabia para encontrarnos con nuestro Creador. Desde el versículo 13, ese estado caído en el que nos encontramos nos debe llevar a rogar al Señor su misericordia cada día y a pedir que Él alumbre nuestro rostro con su luz y confirme la obra de nuestras manos. En consecuencia, este salmo se ve marcado por el contraste entre nuestro carácter pasajero y miserable bajo el pecado y por otra parte la misericordia e inmutabilidad de Dios. Y solo bajo esa gracia que se nos demuestra en Cristo es que podemos vivir con sentido y propósito. Moisés ruega ser alumbrado por la luz de Jehová, versículo 17, y justamente Cristo se presentó diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. En Cristo, Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros y nos salva de la miseria y las tinieblas de nuestro pecado. Así, aquellos que estamos condenados a muerte por el pecado, ahora podemos recibir vida eterna por la justicia de Cristo. En consecuencia, Jesús es la respuesta de Dios a esta súplica de Moisés. Salmo 91. Nos habla del abrigo y la protección que se encuentran en el Señor. Desde el versículo 1 presenta al Señor como el refugio y fortaleza de su pueblo. Como cristianos nos vamos a ver tentados constantemente a encontrar esta seguridad en otra fuente, pero cualquier otro lugar en que intentemos encontrar el consuelo y la paz se van a volver un Dios falso. Por tanto, debemos ser diligentes en recordar que solo Dios es nuestra paz, nuestro refugio, amparo y fortaleza, como dice otro salmo, y si Él está con nosotros, podemos contar con su protección constante. Desde el versículo 5 expone la firme seguridad de quienes confían en el Señor. Este pasaje no significa que estaremos libres de toda situación adversa en este mundo, pero podemos confiar en que finalmente venceremos y prevaleceremos ante todo mal, debido a que el Señor nos protege y nos da la vida eterna. Desde el versículo 8 contrasta la seguridad del justo con el castigo que recibirá el impío. Esto es clave para la esperanza que nos lleva a perseverar en este mundo. Dios dará el triunfo a su iglesia, no solo sobre su pecado, sino también sobre quienes hacen el mal y se levantan contra Dios y su pueblo. Desde el versículo 14, Dios salvará a quienes confían en Él. Quienes ponen su fe en el Señor no serán avergonzados, sino que verán cumplida su esperanza, siendo rescatados por el Señor, honrados en su gracia y saciados con vida eterna y salvación. Ahora, este salmo se cumple en Cristo como Dios hecho hombre, que anduvo al amparo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, y nosotros, unidos a Cristo, podemos disfrutar a plenitud este salmo también. El Señor es quien nos guardará y nos dará la victoria sobre nuestros enemigos, quien nos protegerá con sus ángeles, mandándolos cerca de nosotros. De hecho, estos versículos 11 y 12 los cita el diablo cuando tienta a Jesús, pero lo hace justamente sacándolos de contexto, ya que se refieren a quien habita el abrigo del Altísimo, andando la ley de Dios. Por el contrario, el diablo estaba tentando a Jesús para que él a su vez tentara a Dios, es decir, para que lo pusiera a prueba cometiendo una necedad, mientras invocaba al mismo tiempo la protección de Dios. Eso es ir contra todo el espíritu de este salmo y, por supuesto, Jesús lo supo así y rechazó la tentación. Pero finalmente, estando en Él, podemos decir que Dios nos responderá cuando le invoquemos, que estará con nosotros en la angustia, que nos librará y nos glorificará, nos saciará, mostrándonos también su salvación. Proverbios capítulo 26. Este capítulo comienza con una sección de proverbios acerca de los necios, orientando sobre la relación que el sabio debe tener con ellos y la manera en que debe abordarlos. Versículo 1. El necio no debe recibir honra. En una sociedad en la que priman la justicia y la verdad, es decir, donde la ley de Dios es obedecida, la necedad no debe ser exaltada ni el necio ha de ser honrado. Por ello, debemos tener cuidado a quién honramos, pues en ningún caso esto debe estar dirigido a quien exhibe necedad. Versículo 2. La maldición de parte del Señor siempre tiene una causa. No es arbitraria, sino que está bajo su soberana voluntad y siempre se ejerce de manera justa conforme a sus perfecciones. Por tanto, los creyentes no debemos hablar simplemente de mala suerte o infortunios, pero también debemos aprender del caso de Job y no atribuir apresuradamente toda calamidad a alguna maldición de Dios. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Se trata de una carta reconocida desde muy temprano como escrita por el apóstol Pablo, pues ella misma lo señala como emisor desde el versículo 1. Se dirige nuevamente a Timoteo, a quien considera un hijo en la fe, pues se estima que fue uno de los convertidos por la predicación del apóstol Pablo. Esta carta, al igual que primera a Timoteo, fue escrita después de lo que se relata en el libro de Hechos, es decir, posterior al primer encarcelamiento del apóstol en Roma, el cual duró 2 años y ocurrió para mediados de la década del 60 después de Cristo. Esta epístola se caracteriza por tener un tono más personal, que se puede apreciar como un legado espiritual de un amigo y hermano en el Señor que está próximo a morir, para Timoteo, quien es considerado un hijo en la fe. Entonces el propósito es animarlo a que permanezca fiel en el ministerio en medio de las dificultades y las falsas doctrinas. Por tanto, es una carta que se dirige mucho más a la persona de Timoteo. Capítulo 1. Habiendo revisado ya la autoría y el destinatario,
Desde el versículo 3, el apóstol Pablo reconoce que Timoteo tiene una fe no fingida, que habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice, es decir, era un hijo de mujeres creyentes. Esto habla tanto acerca de cómo Timoteo había sido guardado por el Señor para llegar hasta este punto, y también expone sobre la importancia del rol de la mujer en la crianza, que tiene un impacto duradero en la vida de sus hijos, como evidencian las vidas de grandes hombres de fe a lo largo de la historia. Desde el versículo 6, el apóstol aconsejó inmediatamente a Timoteo a que avive el fuego del don de Dios que estaba en él. Lo anterior, ya que este último parecía estar dejándose llevar por el temor, la cobardía o la timidez, por tanto necesitaba ser exhortado al ánimo y a la perseverancia. Al mismo tiempo, esto nos llama a ejercer el don que hemos recibido del Señor, pues daremos cuenta de lo que hacemos con toda gracia que Dios nos da, sabiendo que es para su gloria y para bendición de su pueblo. Por ello le dijo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 7. Por consiguiente, le llamaba a no avergonzarse del Señor, ni tampoco de él, es decir, Pablo. Respecto a lo anterior, cabe señalar que habrá ocasiones en donde hermanos nuestros van a estar presos por su fe o en situaciones donde identificarnos con ellos significará un descrédito para nosotros, ser humillados o expuestos públicamente. En tales casos no debemos avergonzarnos ni de Cristo ni de nuestros hermanos. Por ello también Pablo llama a Timoteo a participar de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En efecto, de igual manera nosotros debemos participar de las aflicciones que el Evangelio conlleva. Desde el versículo 9 el apóstol aclara que el Señor no nos salvó debido a nuestras obras sino según su voluntad, habiéndonos dado esta gracia en Cristo antes del tiempo de los siglos. Por tanto, el Señor determinó nuestra salvación por su voluntad. Él nos escogió y predestinó, incluso desde antes que naciéramos, para que toda la gloria fuera de Él. Ahora, esa salvación ha sido manifestada por medio de Jesús, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Versículo 10. Estas cosas no debemos darlas por hecho ni pensar que se trata de simples palabras, sino ver la gloria de la obra del Señor en nuestra salvación. Con base en lo anterior, no debemos avergonzarnos, sino que hemos de vivir en la certeza de a quién hemos creído y estar seguros que Él es poderoso para salvarnos. Desde el versículo 13 es importante destacar que Pablo hace énfasis en que Timoteo debía retener las palabras que aprendió de él. Esto es algo en lo que el apóstol insiste en sus cartas pastorales, señalando que los pastores deben ser retenedores de las palabras, además de enseñar a otros a que también lo sean, y así puedan traspasar el buen depósito del testimonio de la fe. Desde el versículo 15 hubo otros que abandonaron al apóstol Pablo, en este caso Figelo y Hermógenes, algo que se repetirá en esta carta, pues al final relata que varios también lo hicieron. Estos contrastan con Onesíforo, quien lo buscó y trató de encontrarlo con diligencia en Roma, es decir, el apóstol Pablo no estaba fácilmente ubicable en las prisiones, sino que debía ser buscado con esmero. Por ello, podemos apreciar que este hermano no se avergonzó de las cadenas de Pablo y con ello demostró su fe en el Señor. Dios nos ayuda a tener esta fe y también a identificarnos con nuestros hermanos que son perseguidos, no avergonzándonos de ellos, sino acordándonos de ellos en sus prisiones.